darte una vez más la bienvenida a tu programa Libertad Sin Límites. Como siempre, cada semana te recibimos aquí junto al pastor Joel Flores para abrir la Biblia, compartir una reflexión interesante acerca de algunos hechos ocurridos, algunas preguntas que tal vez tú te haces, en fin. Momento para reflexionar a la luz de la Biblia. Queremos enviar nuestro abrazo y un saludo muy especial a todos los amigos que nos acompañan a través de la TV Nuevo Tiempo y a través, por supuesto, de Internet. Nos encuentras también en facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Estamos en Instagram también, @Libertad Sin Límites. Y queremos recordarte, como siempre lo hacemos al inicio del programa, que tenemos un precioso material para hacértelo llegar de forma gratuita. Muchos amigos están pidiendo este estudio bíblico y está siendo de mucha bendición para sus vidas. Está apareciendo en pantalla y tú puedes entrar en contacto con nosotros a través del +55 12 98 100 14 60. Nos envías tus datos, nos dices quiero recibir este material y estaremos haciéndote llegar de forma gratuita este lindo y significativo estudio bíblico hasta tu hogar. ¿Qué pregunta la de hoy? ¿Existe Dios? ¿Será que existe un ser superior? A través de las siguientes imágenes vamos a introducirnos a este importante tema. Veamos. ¿Qué pregunta? Y bueno, junto al pastor Joel Flores vamos a reflexionar acerca de ¿realmente existe Dios? ¿Qué pregunta la que nos introduce en el programa de hoy? ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Muy bien, Carola, gracias a Dios por esta linda oportunidad de poder una vez más entrar a tu casa, al lugar donde tú estás, en el país donde te encuentras. Saludamos a los amigos que están viendo este programa en la televisión y a aquellos que están en Internet. Aquellos que están en Facebook, aquellos que están en YouTube, acompañando siempre nuestro programa cada semana. ¿Alguna vez ya te preguntaste eso, Carola? Yo creo que por nuestra mente ya pasó muchas veces eso, especialmente cuando nosotros queremos sentir que Dios está y buscamos basar nuestra experiencia en Dios en sentimientos. Entonces yo no siento que Dios existe, yo no siento que Dios está, entonces llego a la conclusión, Dios no existe. Y allí viene el interrogante, ¿realmente existe? Si existe, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Y tú sabes que hay un grupo cada vez mayor de agnósticos o de aquellos que se declaran ateos que niegan abiertamente la existencia de Dios. Algunos porque quieren traer la existencia de Dios a un laboratorio, quieren verlo, quieren tocarlo, quieren palparlo, si no, no creo, dice algunos. Otros simplemente por la experiencia difícil de la vida. Exacto. Aquellas caídas, aquellos fracasos, aquellas interrogantes sin respuestas, lleva al ser humano a una línea muy peligrosa. Todo comienza con la duda, empiezas a dudar del amor de Dios y terminas dudando de la existencia de Dios. Exacto. Y tú dijiste algo muy interesante, inclusive hay personas que creen en Dios, pero por vivencias, circunstancias de la vida, los van llevando a no creer más o dejar de creer. Eso es muy triste, ¿no? Siempre tenemos datos, algunas informaciones al inicio, Joel, y hoy no es diferente. En relación a este tema, tú sabes, hablando en números, en porcentajes, que el 51% de la población mundial sí cree en Dios. El 18% de la población mundial no cree que existe un ser superior y el 17% de la población está indeciso. Esos son los números que hoy comparto con los amigos, pero es una pregunta interesante y a la luz de la Biblia tú nos vas a mostrar realmente. Tal vez hoy mucha gente se esté preguntando y a través del programa tú les ayudes, ¿no?, a entender y a responder esa pregunta. Exacto. ¿Existe Dios? Sabes que la palabra de Dios te da respuestas muy claras. Sin duda. Pero ¿cómo poder explicar a una persona que ni siquiera cree en la Biblia sobre la existencia de Dios? Hoy vamos a hablar sobre algunos argumentos importantes. Porque fíjate una cosa, Carola. Nadie puede probar la existencia de Dios, pero tampoco nadie puede probar que Dios no existe. Entonces, si tenemos los dos lados, allí entra
en el ser humano lo que nosotros llamamos fe. Así es. Tú decides en qué creer. Sin embargo, si vamos a la Biblia nos muestra de manera clara la existencia de Dios. Solo que no solamente la Biblia, Dios se reveló de otra manera. La palabra de Dios es una revelación, es la fuente de inspiración, es una revelación grande para nosotros. Pero hay otros medios que también nos dicen que Dios existe. Y por eso vamos a abrir la palabra de Dios. Y gracias por tenernos esos datos y acompañarnos como siempre en la introducción de este tema. Escuchamos. Bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos cada semana. Estás allí pendiente de este programa. Nos alegra mucho que puedas participar, que puedas escribir, si estás allí en una red social, que puedas acompañarnos. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más delicados, porque todos en la vida ya nos hicimos alguna vez esta pregunta. Alguien me dijo así: pastor, ¿es pecado preguntar si Dios existe o no? Le dije, no, no es pecado. Mas si tú quieres encontrar respuestas, tienes que ir a la fuente correcta. Ahí está el problema, cuando nuestras interrogantes intentamos responderlas en fuentes equivocadas, que nos pueden llevar a un terreno muy peligroso en la vida. Déjame contarte ahora lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia, nunca da argumentos sobre si Dios existe o no. Es más, la Biblia no comienza comprobando la existencia de Dios. La Biblia comienza afirmando la existencia de Dios. ¿Comprendes? ¿Por qué razón? Porque a través de toda la historia, la cuestión no siempre fue, o la pregunta no siempre fue si Dios existe o no existe. Desde el comienzo de la humanidad, todos creían en un ser superior, en un Dios a quien adorar. El mayor problema era, ¿quién es el Dios verdadero? Esa siempre fue la pregunta que por mucho tiempo estuvo allí en la mente de las personas. Por eso es que la Biblia no es un libro para probar la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios. Y la Biblia te muestra quién es el Dios verdadero. Porque a través de las diversas culturas, hablemos de las culturas de egipcio o de Egipto, la babilónica, romana, a través de todas las culturas, todos buscaron adorar a un Dios. Solo que viene la Biblia y dice, sus dioses a quien adoran no son verdaderos. Y la Biblia se encarga de mostrar el verdadero Dios. Entonces la Biblia no es un libro para probar la existencia de Dios, es un libro para confirmar la existencia de Dios y mostrarnos quién es el Dios verdadero. Por eso es que tú siempre vas a encontrar el llamado que hace la palabra de Dios: escogeos hoy a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Elías desafió al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Elijan quién es Dios. Entonces, la pregunta no era si Dios existe o no, sino ¿quién es el Dios verdadero? Muy bien, pero allí viene otro asunto. ¿Tú sabías que todos los seres humanos, todos los que nacimos en este mundo, nacimos creyentes? ¿Me estás escuchando? Todos nacimos creyentes. Nadie nace ateo. ¿Cómo? Sí. El ser humano se convierte en agnóstico o ateo. Te voy a explicar las razones, pero todos nacimos creyentes. Hace algún tiempo leí una frase que me llamó tanto la atención y dice lo siguiente: el ateísmo es tan extraño que ni siquiera el diablo llegó allí. Porque tú sabes que según Santiago 2:19, dice que el diablo cree. Así que el ateísmo es tan extraño que ni siquiera el diablo llegó hasta esa línea. Bueno, es una de las maneras más fuertes de poder decir en qué momento apareció el ateísmo. Ahora, si esto no existía, y si alguien se atrevía a pensar que Dios no existe, tú sabes que en los tiempos bíblicos la persona que decía que Dios no existe era considerado como un insensato. Sin embargo, hoy es considerado incluso como ciencia.
Grandes científicos salen a decir, oh, yo no creo en la existencia de Dios. Pero bíblicamente bíblicamente, históricamente, esto es insensatez. Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Te das cuenta? El necio dice, no hay Dios. Y si tú vas a revisar la historia, los grandes hombres de ciencia que trajeron grande aporte para nuestra sociedad eran creyentes. Isaac Newton, por ejemplo. Él escribió mucho sobre teología, igual que de ciencia. Blaise Pascal, y entre otros reconocidos que dieron tanto aporte para nuestro mundo, ellos eran creyentes. Mas ahora yo quiero mostrarte aquí algunos argumentos para que podamos creer en la existencia de Dios. Ahora, yo no he venido aquí para decirte, mira, este es el argumento, esto está comprobado. No, porque la existencia de Dios se acepta por fe. Pero hay algunos argumentos que abren nuestros ojos para contemplar cómo Dios se revela hacia nosotros. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, mira lo que dice. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué cosa nos ayuda a poder creer en la experiencia de Dios? La fe. Es por medio de la fe que nosotros elegimos creer. Mas hoy te voy a mostrar algunos argumentos que abren nuestros ojos para ver a un Dios que está al control de todo. Vamos al primer argumento. Este es el argumento cosmológico. Vamos a razonar, a reflexionar en algo muy esencial. Por ejemplo, tú ya viste cómo está nuestro mundo o cómo fue diseñado nuestro mundo. Si tú me dices, el mundo es el resultado de una explosión, la naturaleza, el equilibrio que hay en los astros, tú sabes que el sol no puede ni alejarse un centímetro más, o la tierra no puede alejarse, ni siquiera acercarse un centímetro más al sol. Todo está de manera equilibrada, todo está puesto en su lugar. Si tú me dices, todo eso es casualidad, ¿sabes una cosa? Que yo, o cuando alguien me dice eso es casualidad, yo tengo más fe en la existencia de Dios. Porque creer que todo eso es casualidad, realmente sería necedad. Porque cuando tú ves el diseño de este planeta, vas a ver tanta inteligencia y tanta orden. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que yo vengo aquí y te digo, mira, ve, el reloj que yo tengo en mi mano, lo encontré en el campo. Pero ojo, nadie lo hizo, nadie. Solito vino la correa, se unió al puntero, se puso a la hora y se puso a funcionar. Entonces, el reloj se hizo solo. ¿Tú me creerías eso? Que un reloj se hace solo. Mira cuántas piezas tiene un reloj. Tiene un segundero, tiene un minutero, ¿no? Y tiene muchas piezas allí dentro y funciona. Yo te digo, no, esto se hizo así de la nada. Vino de la nada y se colocó. ¿Tú me creerías? ¿Por qué no me creerías? Claro, porque sabes que quien hace un reloj es alguien que lo diseña, lo estructura. Ahora, si un reloj necesita de un diseñador, ¿cómo este planeta no va a tener un diseñador? ¿Estás comprendiendo? Mira la naturaleza, mira el planeta, diseñado de manera inteligente. Entonces, si las cosas pequeñas de la vida necesitan de un autor, de un creador, el universo significa que tiene alguien que lo diseñó. Vamos a un segundo argumento. Estamos aquí reflexionando, ¿está bien? En asuntos importantes. Número 2, ese es el argumento ontológico. ¿Qué dice el argumento ontológico? Todos venimos a este mundo teniendo en la mente la idea de Dios. Por eso es que diversas culturas buscaron siempre adorar a Dios, adorar a algo. Mira, ese sentimiento,
esa iniciativa que tiene el ser humano de adorar siempre, ya es una huella de Dios en la vida del ser humano. La moral que tiene el ser humano, ¿cómo éste puede distinguir lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que es diferente, por ejemplo, a la creación divina o a los animales? ¿Cómo éste puede razonar? ¿Cómo éste puede ser inteligente? La misma moral y la conciencia que el ser humano tiene es la evidencia de la huella de Dios, de que tú eres imagen de Dios. ¿Correcto? Vamos a un tercer argumento. Ese es el argumento existencial. ¿Qué consiste el argumento existencial? Todos tenemos un vacío existencial. Todos tenemos ese tipo de preguntas en la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y ese vacío existencial, las personas que se encuentran con Dios y tienen una experiencia con Dios y creen en Dios, son felices. Ahora, si Dios no existe, ¿cómo me explicas que la persona que tiene fe no tiene ese vacío existencial? ¿Cómo explicas eso? ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando ese vacío es lleno por la fe, por creer en Dios, si Dios no existe, ¿cómo entonces se llena ese vacío existencial? Vamos a otro argumento. Este es el argumento transformacional. Tú sabes que este argumento en sí, el autor de este argumento fue Blaise Pascal. Él dijo así: yo no puedo comprobar la existencia de Dios, pero yo prefiero tener fe y no ser ateo o no ser incrédulo. ¿Por qué? Porque la fe es superior a la incredulidad. A mí me llama mucho la atención. Y él dice así: vamos a imaginar que Dios no existe, vamos a dar la posibilidad de que Dios no existe, pero yo creo que Él existe. ¿Correcto? Muy bien, si yo creo que Él existe, al final de mi vida, él dice así, si llego al final de mi vida y Dios existe y yo tuve fe en Él, yo voy a tener recompensa. Pero aquel que nunca creyó en Dios, ni siquiera dio la posibilidad de que Dios existe, cuando llega al final de su vida, descubre que Dios existe, está perdido para siempre. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Entonces, hasta por lógica, esta idea de Blaise Pascal nos lleva a pensar que la fe es superior a la incredulidad. Interesante. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Y qué decir de una vida transformada? Ese es el mayor argumento. Personas que dicen, yo fui cambiado gracias al poder de Dios. ¿Cómo discutes eso? ¿Cómo discutes los milagros? No hay manera. Ahora, que tú digas, no, eso es casualidad. No hay casualidad, mi querido. Dios es real, Dios existe. Ahora, ¿sabes una cosa? Una vida transformada es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Yo no conozco una persona que diga, gracias al ateísmo mi vida cambió. Pero sí te puedo mostrar miles de personas que dicen, gracias a Dios, mi vida cambió. Déjame decirte algo más. Y en las crisis, ¿a dónde corre el incrédulo? ¿Dónde se soporta? Está en el vacío, cae. Pero el creyente en las crisis sabe dónde correr, sabe dónde aferrarse. Tiene un Dios, tiene un refugio. Por eso es que la palabra de Dios muestra cómo ese Dios se revela. Quiero que entiendas, todos nacimos creyentes, pero algunos dejan de creer en la existencia de Dios por circunstancias difíciles de la vida. Hablando para ti, estás dudando del amor de Dios y estás dudando de Dios. ¿Por qué? No me digas que tú estás allí queriendo comprobar en un laboratorio que Dios existe. No. ¿Sabes por qué tú crees que Dios no existe? Porque algo te quebró en la vida. Fuiste violada, ¿sí? Tu padre murió, tu hijo murió en una tragedia.